misma escalera yo suelo asustar. Mírame bien, no te voy a gustar. Buenas noches, vamos a esperar que nos vayamos juntando. Mientras tanto, ¡Qué emoción! Todos cantemos esta canción. Mi ciudad te fascinará y si te descuidas te sorprenderá. Por donde vas, ten cuidado al caminar. Algo horrible te saldrá y te hará brincar. Esto es Halloween. ¡El terror! Es nuestro fin. hola Juliet, hola Alexandra. Otra vez. Muy buenas noches, sí que sí. Por la luna, la oscuridad. Vamos a gritar, gritos hasta el fin. Así es siempre, Halloween. Soy el payaso que te hace llorar. Mírame bien, te hace acordar. Yo soy aquel que no puedes ver. Bueno, Yo soy el hombre que a esperar un minutico más a que nos vayamos juntando. sueños de terror. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Presten todos mucha atención. Sin temor no habrá diversión. El terror. Es nuestro fin. Así es siempre. Buenas noches, Cristian. Mi ciudad te fascinará, si te descuidas te sorprenderá. Esto es Halloween. No hay que perder la oportunidad para recordar que estamos en Halloween, o bueno, que estamos cerca a Halloween. Hola Juliet, ¿cómo vas? Bueno, ¡Qué emoción! Todos cantemos esta canción. bueno, vamos a empezar. Bueno, esta noche vamos a contarnos un cuentico de terror. Como ustedes saben, este espacio empezó siendo... buenas noches, coordinadora Abel. ¿Cómo estás, Abelito? Empezó siendo un espacio para el terror y pues nos hemos ido diversificando. Pues el lector, cada reader ha traído su estilo muy particular a nuestras noches de lectura. Pero pues en un principio y pues seguimos con la línea de terror. No todos los días, no todos los lectores, pero aquí seguimos con nuestra línea de terror de vez en cuando. Ahí sí, como decía la publicidad, para autores seleccionados. El día de hoy vamos a invitar a un autor francés, que es Guy de Maupassant. Es un escritor naturalista que nace más o menos en el 50, muere en el 93. Me van diciendo porfa si está muy duro la música, para que no vaya a pasar lo de la vez pasada, que me quedó súper fuerte. Y pues, ¿qué me llama la atención de Maupassant? Varias cosas. Fue un personaje muy, muy atormentado. Tuvo una vida un poco casquivana y pues bien accidentada, agobiado por la enfermedad. Él sufrió de esquizofrenia y de sífilis, y estas dos hicieron que él tuviera una visión bastante lúgubre y escabrosa de la vida, que lo refleja en algunas de sus obras. Hay una frase de él que me voy a permitir leerla, que me llama mucho la atención, que es, él decía: tengo miedo del miedo, tengo miedo de mí mismo, pero ante todo
Tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi razón, sobre la cual pierdo el dominio y la cual turbia un miedo opaco y misterioso. Este miedo es lo que él nos cuenta en sus cuentos, valga la redundancia, o nos transmite más bien en sus cuentos, y pues que esta noche vamos a ver una muestrica gratis. Uno de los cuentos muy famosos de él es La Orla. El día de hoy vamos a leer uno que se llama La Aparición. Pero antes vamos a leer un pequeño poema que se llama Terror, de Guy Maupassant. A cierto autor leí hasta tarde, muy tarde, era ya medianoche y tuve miedo. ¿Miedo de qué? No sé, pero fue horrible. Presentí entre jadeos y estertores que pronto iba a pasar algo terrible detrás de mí. Creí sentir entonces una rara presencia a mis espaldas con una risa atroz y muy nerviosa. Mas no escuchaba nada. ¡Qué tortura! Sentir que alguien toca mis cabellos con su mano llegando hasta mi hombro. Sentir que iba a morir. Sí, lo escuchaba. Cada vez más cercano se inclinaba y yo, para salvarme, no quería dar vuelta a mi cabeza, ni moverme. Gritaban con horror mis pensamientos como aves en un cielo de tormenta. Un sudor frío congelaba el cuerpo y aquel cuarto solo se escuchaba castañear mis dientes atrozmente. Y de repente se escuchó un crujido y di un grito de horror, enloquecido como nunca se oyó salir de un pecho, para caer de espaldas, yerto y tieso. Bienvenidos a todos los que han llegado y vamos a dar inicio a nuestra lectura de esta noche. Con ustedes esta noche La Aparición de Guy Maupassant. Se hablaba de sucesos y secuestros a raíz de un reciente proceso. Era el final de una velada íntima en la Rue de Grenelle, que en una casa antigua, y cada cual tenía su historia, una historia que afirmaba que era verdadera. Entonces, el viejo marqués de la Tour, Samuel, de 82 años, se levantó y se apoyó en la chimenea. Dijo con voz un tanto temblorosa: yo también sé algo extraño, tan extraño que ha sido la obsesión de toda mi vida. Hace ahora 56 años que me ocupo y me ocurrió esta aventura, y no pasa ni un mes sin que la reviva en sueños. De aquel día me ha quedado una marca, una huella de miedo, ¿entienden? Sí. Sufrí un horrible temor durante 10 minutos, de una forma tal, desde entonces una especie de temor constante ha quedado para siempre en mi alma. Los ruidos inesperados me hacen sobresaltar hasta lo más profundo. Los objetos que distingo mal en las sombras de la noche me producen un deseo loco de huir. Por las noches tengo miedo. Oh, nunca hubiera confesado esto antes de llegar a la edad que tengo ahora. En estos momentos puedo contarlo todo. Cuando se tiene 82 años, está permitido no ser valiente ante los peligros imaginarios. Ante los peligros verdaderos, jamás he retrocedido, señoras. Esta historia alteró de tal modo mi espíritu que trastornó de una forma tan profunda, tan misteriosa, tan horrible,
que jamás hasta ahora le he contado a nadie. Le he guardado en el fondo más íntimo de mí, en ese fondo donde uno guarda los secretos penosos, los secretos vergonzosos, todas las debilidades inconfesables que tenemos en nuestra existencia. Les contaré la aventura tal como ocurrió, sin intentar explicarla. Por supuesto es explicable a menos que yo haya sufrido una hora de locura. Pero no estuve loco y les daré la prueba. Imaginen lo que quieran. He aquí los hechos desnudos. Fue en 1827, en el mes de julio. Yo estaba de guarnición en Rouen. Un día, mientras paseaba por el muelle, encontré un hombre que creí reconocer sin recordar exactamente quién era. Hice instintivamente un movimiento para detenerme. El desconocido captó el gesto, me miró y se me echó en brazos. Era un amigo de juventud al que había querido mucho. Hacía 5 años que no le veía y desde entonces parecía haber envejecido medio siglo. Tenía el pelo completamente blanco y caminaba encorvado como agotado. Comprendió mi sorpresa y me contó su vida. Una terrible desgracia lo había destrozado. Se había enamorado locamente de una joven y se había casado con ella en una especie de éxtasis de felicidad. Tras un año de una felicidad sobrehumana y de una pasión inagotada, ella había muerto repentinamente de una enfermedad cardíaca. Muerta por su propio amor, sin duda. Él había abandonado su quinta el mismo día del entierro y había acudido a vivir en casa en Rouen. Ahora vivía allí, solitario y desesperado, carcomido por el dolor tan miserable que solo pensaba en el suicidio. Puesto que te he encontrado de este modo, me dijo, me atrevo a pedirte que me hagas un gran servicio, ir a buscar a mi quinta el secreter de mi habitación, de nuestra habitación, unos papeles que necesito urgentemente. No puedo encargarle esta misión a un subalterno o a un empleado porque precisa una impenetrable discreción y un silencio absoluto. En cuanto a mí, por nada del mundo volvería a entrar a aquella casa. Te daré la llave de esa habitación que yo mismo cerré al irme y la llave de mi secreter. Además, le entregarás una nota mía a mi jardinero que te abrirá la quinta. Pero ven a desayunar conmigo mañana y hablaremos de todo eso. Le prometí hacerle aquel sencillo servicio. No era más que un paseo para mí. Su quinta se hallaba a unas 5 leguas de Rouen. No era más que 1 hora a caballo. Y las 10 de la mañana siguiente estaba en su casa. Desayunamos juntos, pero no pronunció ni 20 palabras. Me pidió que le disculpara. El pensamiento de la visita que iba a efectuar yo en aquella habitación donde yacía su felicidad le trastornaba. Me dijo, me pareció en efecto singularmente agitado, preocupado, como si en su alma se hubiera librado un misterioso combate. Finalmente me explicó con exactitud lo que tenía que hacer. Era muy sencillo. Debía tomar 2 paquetes de cartas y fijar un fajo de papeles cerrados en el primer cajón de la derecha del mueble del que tenía la llave, añadió. No necesito suplicarte que no los mires. Me sentí casi herido por aquellas palabras y se lo dije un tanto vivamente.
Balbuceó: perdóname, sufro demasiado, y se echó a llorar. Me marché 1 hora más tarde para cumplir mi misión. Hacía un tiempo radiante y avancé al trote largo por los prados, escuchando el canto de las alondras y el rítmico sonido de mi sable contra mi bota. Luego entré en el bosque y puse mi caballo al paso. Las ramas de los árboles me acariciaban el rostro y a veces atrapaban una hoja con los dientes y la masticaba ávidamente en una de estas alegrías de vivir que nos llenan. No se sabe por qué, de una felicidad tumultuosa y como inalcanzable, una especie de embriaguez de fuerza. Al acercarme a la quinta busqué en el bolsillo la carta que llevaba para el jardinero y me di cuenta con sorpresa de que estaba lacrada. Aquello me irritó de tal modo que estuve a punto de volver sobre mis pasos sin cumplir mi encargo. Luego pensé que con aquello mostraría una sensibilidad de mal gusto. Mi amigo había podido cerrar la carta sin darse cuenta, turbado como estaba. La casa parecía llevar 20 años abandonada. La barrera, abierta y podrida, se mantenía en pie. Nadie sabía cómo. La hierba llenaba los caminos, no se distinguían los arrieres del césped. Al ruido que hice golpeando con el pie un póstico, un viejo salió por la puerta lateral y pareció estupefacto de verme. Salté al suelo y le entregué la carta. La leyó, volvió a leerla, le dio la vuelta, me estudió de arriba abajo, se metió el papel en el bolsillo y dijo: ¿y bien? ¿Qué es lo que desea? Respondí bruscamente: usted debería saberlo, ya que ha recibido dentro de ese sobre las órdenes de su amo. Quiero entrar en la casa. Pareció aterrado. Declaró: entonces, ¿piensa entrar en su habitación? Empecé a impacientarme. Por Dios, ¿acaso tiene usted intención de interrogarle? Balbuceó: no, señor. No tengo intención. Pero es que no se ha abierto desde la muerte. Si quiere, espéreme 5 minutos. Iré a ver si... Le interrumpí colérico. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Se está burlando de mí? Usted no puede entrar porque aquí está la llave. No supo qué decir. Entonces, señor, le indicaré el camino. Señáleme la escalera y déjeme solo. Sabré encontrarla sin usted. Pero, señor, sin embargo, esta vez me irrité realmente. Está bien, cállese. ¿Quiere o se las verá conmigo? Lo aparté violentamente y entré en la casa. Atravesé primero la cocina, luego las 2 pequeñas habitaciones que ocupaba aquel hombre con su mujer. Franqueé un gran vestíbulo, subí a la escalera y reconocí la puerta indicada por mi amigo. La abrí sin problemas y entré. El apartamento estaba tan a oscuras que al principio no distinguí nada. Me detuve impresionado por aquel olor mohoso y húmedo de las habitaciones vacías y cerradas, las habitaciones muertas. Luego, poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi claramente una gran pieza en desorden con una cama sin sábanas,
pero con sus colchones y sus almohadas, de las que una mostraba la profunda huella de un codo y de una cabeza, como si alguien acabara de apoyarse en ella. Las sillas aparecían en desorden. Observé que una puerta, sin duda, la de un armario, estaba entreabierta. Me dirigí primero a la ventana para dar entrada a la luz del día y la abrí. Pero los hierros de las contraventanas estaban tan oxidados que no pude hacerlos ceder. Intenté incluso forzándolos con mi sable sin conseguirlo. Irritado ante aquellos esfuerzos inútiles y puesto que mis ojos se habían acostumbrado al final perfectamente a las sombras, renuncié a la esperanza de conseguir más luz y me dirigí al secreter. Me senté en un sillón, corrí la tapa, abrí el cajón indicado. Estaba lleno a rebosar. No necesitaba más que 3 paquetes que sabía cómo reconocer y me puse a buscarlos. Intentaba descifrar con los ojos muy abiertos lo escrito en los distintos fajos, cuando creí escuchar, o más bien sentir, un roce a mis espaldas. No le presté atención pensando que era una corriente de aire que había agitado alguna tela, pero al cabo de 1 minuto, otro movimiento, casi indistinto, hizo que un pequeño estremecimiento desagradable recorriera mi piel. Todo aquello era tan estúpido que ni siquiera quise volverme, por pudor hacia mí mismo. Acababa de descubrir el segundo de los fajos que necesitaba y tenía ya entre mis manos el tercero, cuando un profundo y penoso suspiro, lanzado contra mi espalda, me hizo dar un salto alocado a 2 metros de allí. Me volví en mi movimiento, con la mano en la empuñadura de mi sable, y ciertamente, si no lo hubiera sentido a mi lado, hubiera huido de allí como un cobarde. Una mujer alta, vestida de blanco, me contemplaba de pie detrás del sillón donde yo había estado sentado 1 segundo antes. Mis miembros sufrieron una sacudida tal que estuve a punto de caer de espaldas. Oh, nadie puede comprender, a menos que lo haya experimentado, estos espantosos y estúpidos terrores. El alma se hunde, no se siente el corazón, todo el cuerpo se vuelve blando como una esponja. Cabría decir que todo el interior de uno se desmorona. No creo en los fantasmas. Sin embargo, desfallecí bajo el horrible temor a los muertos y sufrí, sufrí en unos instantes más que en todo el resto de mi vida, bajo la irresistible angustia de los terrores sobrenaturales. Si ella no hubiera hablado, probablemente ahora estaría muerto. Pero habló con una voz dulce y dolorosa que hacía vibrar los nervios. No me atrevería a decir que recuperé el dominio de mí mismo y que la razón voló a mí. No, estaba tan extraviado que no sabía lo que hacía, pero aquella especie de fiereza íntima que hay en mí, un poco del orgullo de mi oficio también, me hacían mantener casi pese a mí mismo una actitud honorable. Fingí ante mí y ante ella, sin duda, ante ella, fuera quien fuese, mujer o espectro. Me di cuenta de todo aquello más tarde, porque les aseguro que en el instante de la aparición no pensé en nada. Nada. Tenía miedo. Oh Señor,
¿podéis hacerme un gran servicio? Quise responderle, pero me fue imposible pronunciar una palabra. Un ruido vago brotó de mi garganta. ¿Querréis? ¿Podéis salvarme? ¿Curarme? Sufro atrozmente. Sufro mucho. Y se sentó suavemente en mi sillón. Me miraba. ¿Querréis? Afirmé con la cabeza, incapaz de hallar todavía mi voz. Entonces ella me tendió un peine de carey y murmuró: peinadme, oh, peinadme, eso me curará. Es preciso que me peinen. Mirad mi cabeza, cómo sufro, cuánto me duelen los cabellos. Sus cabellos sueltos, muy largos, muy negros, me parecieron, colgaban por encima del respaldo del sillón y llegaban hasta el suelo. ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué recibí con un estremecimiento aquel peine y por qué tomé en mis manos sus largos cabellos que dieron a mi piel una sensación de frío atroz? ¿Como si hubiera manejado serpientes? No lo sé. Esta sensación permaneció en mis dedos y me estremezco cuando pienso en ella. La peiné. Manejé no sé cómo aquella cabellera de hielo. La retorcí, la anudé y la desanudé. La trencé como se trenza la crin de un caballo. Ella suspiraba, inclinaba la cabeza, parecía feliz. De pronto me dijo: gracias. Me arrancó el peine de las manos y huyó por la puerta que había observado que estaba entreabierta. Ya solo sufrí durante unos segundos ese trastorno de desconcierto que se produce al despertar después de una pesadilla. Luego recuperé finalmente los sentidos. Corrí a la ventana y rompí las contraventanas con un furioso golpe. Entró un chorro de luz diurna. Corrí hacia la puerta por donde ella había ido. La hallé cerrada e infranqueable. Entonces me invadió una fiebre de huida, un pánico, el verdadero pánico de las batallas. Cogí bruscamente los 3 paquetes de cartas del abierto secreter. Atravesé corriendo el apartamento. Salté los pendaños de las escaleras de 4 en 4. Me hallé fuera no sé por dónde. Y al ver a mi caballo a 10 pasos de mí, lo monté de un salto y partí al galope. No me detuve más que en Rouen, delante de mi alojamiento. Tras arrojar la brida a mi ordenanza, me refugié en mi habitación donde me encerré para reflexionar. Entonces, durante 1 hora, me pregunté ansiosamente si no habría sido juguete de mi alucinación, de una alucinación. Ciertamente, había sufrido una de aquellas incomprensibles sacudidas nerviosas, uno de aquellos trastornos del cerebro que dan nacimiento a los milagros y a los que debe su poder lo sobrenatural. E iba ya a creer en una visión, en un error de mis sentidos, cuando me acerqué a la ventana. Mis ojos, por azar, descendieron sobre mi pecho. Mi dormán estaba lleno de largos cabellos femeninos que se habían enredado en los botones. Los cogí uno por uno y los arrojé fuera de la ventana con un temblor de los dedos. Luego llamé a mi ordenanza,
Me sentía demasiado emocionado, demasiado trastornado para ir aquel mismo día a casa de mi amigo. Además, deseaba reflexionar a fondo lo que había de decirle. Le hice llevar las cartas de las que extendió un recibo al soldado. Se informó sobre mí. El soldado le dijo que no me encontraba bien, que había sufrido una ligera insolación. No sé qué. Pareció inquieto. Fui a su casa la mañana siguiente porque después de amanecer ya estaba dispuesto. Quise contarle la verdad. Había salido el día anterior por la noche y no había vuelto. Volví aquel mismo día y no había vuelto. Guardé una semana. No reapareció. Entonces previne a la justicia. Se le hizo buscar por todas partes, sin descubrir la más mínima huella de su paso o de su destino. Se efectuó una visita minuciosa a la quinta abandonada. No se descubrió nada sospechoso allí. Ningún indicio reveló que hubiera alguna mujer oculta en aquel lugar. La investigación no llegó a ningún resultado y las pesquisas fueron abandonadas. Y tras 56 años, no he conseguido averiguar nada. No sé nada más. Bueno, hoy tuvimos de invitado a Yun Pasan con uno de sus cuentos que nos deja la duda si fue una aparición o no. Hola Luis Eduardo, bienvenido. Espero que pronto te tengamos leyendo por aquí. A ver, poner a prueba el inglés de nuestros muchachos y de nuestros espectadores. Hola Camilo, hola Monique, Brian, Betty, Juan, Marcela, todos aquellos que llegaron hasta este momento. Muchas gracias. Recordemos que esto es Halloween y estamos en Noches de Terror. Una muy buena noche a todos en esta fría noche de cuentos y cuidado con los favores que hacen y con aquello que se les aparece en la noche. Buena noche a todos.